por 84 personas y en octubre fue de 3 por 22 personas, un poco más frecuente en lunes. Pero en general la prevalencia de asma a nivel nacional se considera un 12%, el nivel del nivel. Y acá vemos la estacionalidad de la enfermedad, ¿no? En época de verano es mucho menos frecuente y en época de invierno es más frecuente. Acá tenemos inicio de año, menos casos, en época a medio de año aumenta. Y es bastante común. En el año muchas veces en verano la gente tiene bastantes disminución de síntomas y muchas veces también se van quitando los medicamentos. A veces muchos tratamientos de control en el verano se quitan porque justamente hay menos crisis y en invierno vuelven a presentarse. En la pandemia, bueno, en general por COVID, la nacionalidad estadística prácticamente se aplanó la curva de procesos. Es lo mismo que vimos hace un momento, acá igual, los diagnósticos, la variabilidad que es importante siempre considerar. Una inflamación, de la inflamación que es con food inducido, con niveles de salado citonétrico y con la prueba de antígenos en piel o una urina sérica, ¿no? Y la mayoría de ácaros que se encuentran en acá son el dermatofilo de Troyucina o Pavinae, los bordes tropicales y los epitelios más comunes que generan una alergia a perros y a gato y los pólenes diferentes, ¿no? En el Perú, la mayoría de gente que es alérgica a ácaros. De lejos lo más frecuente. 60-70% de los alérgicos son alérgicos a ácaros, de los que están acá. Ahora, los ácaros varían en ciudad, país. O sea, la cantidad el tipo de ácaros que hay en Lima no es el tipo de ácaros que hay en Buenos Aires, en Nueva York, es diferente de nuestra población de ácaros. Y por eso que el tratamiento, incluso las cepas de alérgenos que uno debe hacer, de estadía que el estudio debe ser de acuerdo a la población en la que tú estás haciendo tu examen. ¿Ya? Tú tienes que tener más o menos un mapeado de la cantidad de ácaros que hay en tu ciudad y en acuerdo a eso hacer tu mapeo de alérgenos para tu prueba interna. Bueno, igual los diagnósticos diferenciales, vamos a hablar sobre el INA. Entonces, cuando ya pasamos el paso 1, 2, 3 y 4 y llegamos al paso 5, que hay un diferente manejo para controlar la enfermedad. Entonces podemos añadir anticoagulación prolongada, identificar el fenotipo de asma que tenemos, un fenotipo alérgico o no. Y igual se da altas dosis de corticoides más formoterol y se da tratamiento biológico como anti-interleuquina 5, anti-interleuquina 4 o anti-IgE. Acá en el país, de lejos, el que más se ha usado es el anti-IgE. Parece que hay que notificar al paciente. El enotipo es el mecanismo, el fenotipo es la expresión de este mecanismo que nos ha generado, de lo que se observa, lo que se puede medir. Y los marcadores justamente nos diferencian este tipo de procesos. Entonces tenemos básicamente en el asma dos tipos de fenotipos, un fenotipo TH2 y uno no TH2. El TH2 está asociado a alergenos o a algunos o polución o una microbiota específica. Los que están generados alergenos da este mecanismo de que el alergeno se produce, activa la activación de eosinófilos, aumenta la liberación de interleuquina 5, 3 y 4 y aumenta la IgE. Este es de los más comunes y los que tienen un tratamiento más específico. Este tipo de asma, TH2 alérgico, es el que se beneficia del tratamiento anti-IgE, el humanizumab que estamos hablando. Hay otro tipo de marcador TH2 que se asocia a polución o un cambio de microbiota que no eleva tanto el IgE, se asocia más a la elevación de inmunoglobulina 5 o TSLMP. Y hay otro tipo de asma que no es TH2, que se asocia más a una inflamación de tipo granulocítico no eosinófilo, que es un tipo no alérgico, se puede decir, ¿no? Y ahí justamente el tratamiento para alergia no está indicado, ¿no? Entonces tenemos una inflamación, un tipo TH2, un asma TH2 alta y TH2 bajo o no TH2. El TH2 alta tenemos justamente este marcador elevado, tenemos también en ese paciente como siendo TH2 eosinofílico, eosinófilos elevados en sangre o elevados también en el punto inducido y elevación del óxido nitroso exhalado. En el TH2 baja también tenemos elevación de otro tipo de células, neutrófilos o otro tipo de células paucílicas que es la que se llama. Y también ya para hacer una mixtura hay un fenotipo mixto también, pero bueno, ya es tema de revisión. Entonces vamos a hablar sobre el TH2 alta. El TH2 alta se da básicamente en personas que presentan síntomas de la infancia.
Es como el típico alérgico desde pequeño. Tiene desde pequeño procesos alérgicos, a veces bronquiales, tienen familiares también de gente que tenga alergia, tiene alergias en piel, rinitis crónica, alergia a algunos medicamentos o comidas, y presentan típicamente la inflamación eosinofílica en vías aéreas, que hay una evidencia en dos ejemplos: eosinófilos en sangre, eosinófilos en esputo y que elevada muchas veces, y que responden también a corticoides inhalables. En el TH2 bajo es la clínica un poco diferente. Tenemos una clínica de inicio tardío, gente que hace procesos dramáticos de adultez, se asocia a gente que no es alérgica, y estos pacientes no se benefician mucho del uso de corticoides. Generan más limitación del flujo de ellos, y también hay otro tipo que se asocia con obesidad también. Entonces acá tenemos el TH2 alto, que tenemos los biomarcadores, y que feno, eosinofilia, eostina también, y las interleuquinas de la media de inflamación. Y el tratamiento del TH2 alta está anti-IgE, interleuquina 5 y interleuquina 4-13. Acá tenemos el omalizumab como un poco mayor experiencia en el país. El tipo TH2 no alto, TH2 baja, tenemos bien en el esputo neutrófilos, otro tipo de células, interleuquinas no tipo 2, como las interleuquinas 8 y 17, se asocia más a obesidad, a ayuno de tabaco, infecciones respiratorias. El tratamiento de estos muchas veces es más bien con macrólidos o con un tipo de terapia de termorración o termoplastismo. Ahora, hay muchas situaciones que pueden hacer que las personas tengan un tipo de expresión de alergias o no, o a un tipo de biomarcadores. En estos últimos años se está hablando bastante de la microbiota de las personas, microbioma, y tenemos que hay microbiomas básicamente en dos partes importantes del cuerpo: en la parte respiratoria y en la parte digestiva. Cuando algún tipo de microorganismo aumenta en la parte respiratoria, a veces aumentan los procesos asmáticos. Y más bien, cuando un otro tipo de microorganismo disminuye, también puede aumentar los procesos. Tiene que haber un equilibrio para que no se generen desencadenantes de crisis en muchos pacientes. Por ejemplo, en un paciente que tenga alto riesgo, si esto se aumenta cuando incrementa este tipo de microorganismos, y disminuye la cantidad de crisis cuando más bien hay aumento de Corynebacterium o Dolosigna. Es decir, que tiene que haber determinado tipo de microorganismo que se pueda aumentar o disminuir, pero uno que ha visto que en los pacientes pueden generar eventos respiratorios de tipo asmático. Y en la parte digestiva también hay algunos tipos de microorganismos que aumentan los eventos y otros que disminuyen los eventos respiratorios en cuanto a eso. Ahora, el microbioma también puede variarse grandemente, como hemos visto, cuando hay acercamiento del hábito dietético, cuando uno cambia de lugar de residencia, cuando uno usa un antibiótico de amplio espectro, cuando uno usa corticoides sistémicos de manera amplia, también se cambia el microbioma, se altera. Ahora, para el tratamiento, el INA nos manda el paso 5. En el paso 5 nos indica fenotipificar al paciente, ver si es un tipo alérgico o no. Y para saber si es un tipo alérgico, lógicamente tenemos que hacer los marcadores que hemos mencionado. Entonces, si tenemos un tipo inflamatorio, ver si hay eosinofilos en sangre, el feno, y si el paciente está con corticoides, repetir el examen tiempo después. Esto sí es útil. Tú tienes un paciente que tiene una crisis, le das su tratamiento de rescate, corticoides, inhalador y ya está. En el momento le puedes pedir especialmente alergia, IgE, eosinófilo, feno, pero el corticoide puede alterar estos valores. Te tomas inicialmente, si te sale normal o no, te podrías repetir a las 3 semanas después de haber usado el corticoide, porque el corticoide enmascara resultados de inflamación alérgica. Entonces se puede repetir 3 semanas después, y si sale igual normal, se puede repetir unas 3 semanas después. Es decir, que hay un espacio entre el corticoide sistémico y los exámenes de alergia para que te sean más representativos. El tomar en el mismo momento dar corticoides y dar exámenes para alergia, muchas veces te enmascara, te dan falsos negativos. Bueno, otras opciones de tratamiento, como hemos visto. Estos son los diferentes tipos de medicamentos, de indicación, desde qué edad se puede dar, y bueno, el omalizumab para asma alérgica severa. Fuera de tener los marcadores de inflamación, eosinófilos y que elevado, hay que tener una evidencia de un alérgeno específico en piel. Normalmente se hace un prick test y se ve a qué ácaros es alérgico. Y si es alérgico a 1 o 2 ácaros, se clasifica la alergia y cuál sea el tratamiento biológico en este paciente.
El INA te hace esta guía, confirmar el diagnóstico, ver los factores de riesgo, optimizar el manejo de los pacientes, considerar otro tipo de manejo como dejar el tabaco, hacer actividad física, ver la respuesta un tiempo después, investigar otros tipos de procesos respiratorios con mayores exámenes de eco, igual exámenes de como mencionado, ver el fenotipo específico con los marcadores de inflamación alérgica que hemos comentado. Y una vez que tú ya tienes tu marcador, ver si el paciente es un asma alérgico o no. Si es un asma alérgico, considera el tratamiento específico para esto y darle después el seguimiento. Cuando tenemos un asma tipo 2, tipo TH2 alérgico, consideramos como una elevación de inmunoglobulina el anti-G, lógicamente, ¿no? Lo que tenemos acá es eso, en gran medida. Hay otro tipo de medicamentos en el que Argentina sí que está intentando ingresar desde este año y que esperemos que tenga cierta caminilla para que la posibilidad de tratamientos en estos pacientes sea útil. Este tipo de tratamientos se colocan ¿cómo se llama? Subcutáneamente cada 15 días, a veces 2 o 3 ampollas cada 15 días durante mucho tiempo. Los pacientes alérgicos, bien alérgicos, muchas veces sí controlan el proceso con ese tipo de medicamentos biológicos para esos cuadros. Se revisa la respuesta, se ve continuar con el manejo si tiene una buena respuesta y así. Este es el mismo resumen anterior. Si tenemos un paciente con asma alérgico TH2, si tiene elevación de IgE y de alergia específica en piel, se considera un TH2 alérgico y el principal da la cabeza como tratamiento. Y si es un TH2 eosinofílico, con más bien una elevación solo de eosinófilos, hay otro tipo de tratamiento biológico que se da. Si es un asma severa no TH2, el tratamiento básicamente es veces con acitromicina, anticonvulsivo prolongado, con corticoides. Bueno, ahora voy a hablar un poquito sobre lo que tenemos, el biológico para asma alérgica severa, el omalizumab, que es justamente un antagonista del receptor anti-G que impide que se una la alquenol-Ig y disminuye la proliferación de vitamina Ig. Reduce la respuesta temprana al alergeno, disminuye las exacerbaciones y disminuye los eosinófilos y mejora los síntomas. Acá, para que se aprueben los medicamentos, se tienen que discutir artículos. Acá justamente trajo unos artículos para revisión, para poderlo revisar juntos, que verifican justamente que el medicamento hace lo que promete hacer, ¿no? En ese artículo, junto a Relife, se estableció post-autorización, o sea, después que se autorizó por los americanos, se hizo el control, en ciudad abierta, observación científico en pacientes tratados durante 2 años en diferentes países de Latinoamérica, Perú también incluido, y se vio que los pacientes que tenían tratamiento óptimo con omalizumab tenían muchos menores exacerbaciones, muchas menores exacerbaciones en el tiempo, y el control era mucho más óptimo. Y también la medida, ¿cómo se llama? Y esto se inició más o menos prontamente. A los 4 meses de inicio de tratamiento, las exacerbaciones disminuyeron de manera importante. Entonces, antes del tratamiento y después del tratamiento, como se mantuvo muy bajo, se mantuvo durante un buen tiempo. En poblaciones pediátricas, ahorita fue bastante parecido. Mejoró en gran medida la cantidad de control de los pacientes. Las visitas a hospital mejoró también de manera importante, las visitas a emergencia también mejoró de manera importante. Por ejemplo, acá tenemos a 12 meses de tratamiento, la cantidad de exacerbaciones mejoró hasta 0.01, con intervalo de confianza entre 0.05 y 0.15, con un valor de 0.007, con un grado de significancia muy alto. Este es un metaanálisis que revisa diferentes esquemas de tratamiento en los lugares que hay lógicamente de tratamiento para asma. Se identificó 24 ensayos con 26.000 pacientes y se vio que el omalizumab en este metaanálisis de estos 64 premios se hizo como un resumen, y de ese resumen se saca un valor de riesgo, y en este caso fue un valor 0.52, que fue un beneficio, o sea que evita la desencadenación del evento, con un intervalo de confianza entre 0.37 y 0.72, y no coja la unidad. Al no coger la unidad se dice que es un medicamento que su beneficio no es producto de azar. Hay otro tipo de medicamentos en este metaanálisis, Belinat, que se coge la unidad, que sí coge la unidad.
y hay algo de psicogenomía. Estos medicamentos que compran la unidad se entiende que son medicamentos que muchas veces no son aprobados por los países para dar el medicamento como manejo que tenga un asma, porque si cogen la unidad, el efecto del medicamento puede ser debido al azar y no tiene una evidencia significativa. Los medicamentos que no cogen al azar son los medicamentos que se aprueban para el uso terapéutico de manera biológica. El diagnóstico específicamente se vio que disminuye las exacerbaciones y disminuye las hospitalizaciones. Es como el mayor beneficio, disminuye los eventos de crisis y disminuye que el paciente se hospitalice. Este es el seguimiento de 16 años de omalizumab y que se vio que en el transcurso, que en pasado poco tiempo del medicamento, la admisión de hospitalización disminuyó de manera muy importante. Las exacerbaciones también disminuyó y también las exacerbaciones. Pero que no disminuyó el uso de corticoides inhalados. El corticoide inhalado sí se mantuvo como tratamiento junto con el omalizumab. Básicamente fue la misma cantidad de tratamiento inhalado. Corticoides orales, corticoides típicos sí disminuyen de manera grande antes del tratamiento y después del tratamiento disminuye de manera muy importante, pero el corticoide inhalado no. Es decir, que muchos de estos pacientes con tratamiento biológico, su tratamiento de mantenimiento sigue siendo el mismo, pero el tratamiento de rescate sí varía de manera importante, así como las exacerbaciones también de manera grande. Ya, esta hojita, este trabajo es un trabajo peruano que se hizo en el Hospital 2 de Mayo. Ellos tienen un programa de asma, ya de hace muchos años, fácilmente 20 y tantos años, y tienen pacientes a los que les siguen, hacen su control cada cierto tiempo, le dan sus medicamentos, se les enseña cómo usar el medicamento, se les hace seguimiento periódico, cómo usar el medicamento y se manda a su casa. Y en este programa del Hospital de Mayo, de ese trabajo del 2021, se vio qué porcentaje de los pacientes usaban su medicamento de manera adecuada. Hay varias test para evaluar adherencia al medicamento, que es el test de adherencia inhalado dental. Y se vio que los pacientes controlados usan el medicamento de manera adecuada un 41%. Solo 41%, ¿no? Menos de la mitad de los pacientes controlados usan su medicamento de manera adecuada. Los pacientes no controlados, con el mismo medicamento, con la misma modificación, con los mismos síntomas, usan su medicamento solo en un 11%. Es decir, que sí, el uso de inhaladores de tratamiento es muy poco, aún en un programa con seguimiento, con control, aún teniendo el medicamento, es muy poco. En el mejor de los casos, la mitad de los pacientes que tú indicas un tratamiento lo siguen. ¿Ya? Eso es algo que tiene que entenderse. Nosotros, en general, damos un medicamento, pero no sabemos si lo usa. En ese trabajo, en ese estudio, se evidenció que el paciente que en el mejor de los casos, de dos pacientes que tú le das inhaladores de control, uno lo usa, el otro no lo va a usar, por más que tenga la enfermedad, por más que tenga los síntomas, por más que lo necesite. Y si no está controlado, muy probablemente no lo use. Bueno, acá están los tipos de inhaladores, pero en general es muy poco el uso del medicamento. Mucha gente tiene como una mala percepción de los broncohilatadores o de los tratamientos de inhalado en sí, no quiere usar, no quiere acostumbrarse al inhalador, piensa como que se va a hacer adicto o va a tener una dependencia. Y más bien no ven mal usar corticoides orales. O sea, ellos prefieren usar su prednisona al mes varias veces que usar su spray. No sé si puede ser algo social, no sé, a veces entender esta realidad, pero es algo que pasa y sucede aquí en el país. Entender eso es importante. Cuando ustedes indiquen ese tipo de tratamiento, mucha de la gente que le indicamos no lo va a usar. Es ahí que hay que educar a la población. Nosotros mismos en la familia hay que educar a los que están alrededor de nosotros y ver que esta realidad es bastante dura. Pero bueno, el trabajo de evidencia. Menos la mitad de los pacientes que tienen que necesitar su tratamiento lo usan. El otro grupo no lo usa. Bueno, ya se resume. Ahora vamos a terminar con los resultados. Ya, con esto ya terminamos. Esta clase es más pequeña. Nosotros cuando tenemos algún proceso infeccioso o alguna condición de nacimiento, podemos generar secuelas en el pulmón. Estas secuelas, cuando son a nivel bronquial y generan una dilatación del bronquio, se llama bronquiectasis.
es una ectasia en un bronquio, el bronquio se dilata. El bronquio, como hemos mencionado, es como un árbol, el tronco sería la tráquea y las ramas serían los bronquios que cada vez se vuelven más delgados, como las ramas de un árbol. En la bronquiectasia es como si una de esas ramas fuera más grande que el tronco del que nace, se dilata en una parte distal los bronquios. Y cuando se dilata, generan a veces acumulación de secreciones, acumulación de flema, o a veces es un medio ejecutivo para que gérmenes vivan ahí, se mantengan y sea como un medio de una colonización crónica de algún tipo de bacteria como la pseudomonas. La pseudomonas es muy frecuente que se asocie a una bronquiectasia, como nos economistas de manera crónica. Entonces es una dilatación bronquial, muchas veces por condiciones de nacimiento, muchas veces por infecciones. Por infecciones de cabeza es la tuberculosis, pero últimamente las infecciones virales han aumentado, el COVID, la influenza, ha aumentado bastante, también se genera bronquiectasia por eso. Cuando uno hace el estudio de bronquiectasias, van a ver que en los estudios, tanto clínicos como en manejo, van a ver que se dividen básicamente en dos tipos de bronquiectasias: bronquiectasia fibrosis quística y bronquiectasia no fibrosis quística. Y justamente hay enfermedades que tienen diferencia en cuál estamos en uno. La fibrosis quística es una enfermedad de nacimiento congénita asociada a infecciones respiratorias recurrentes y se genera desde el nacimiento. El tiempo sobre vida de estas personas es corta muchas veces, y a veces cuando llegan a la adultez llegan y están usando oxígeno o otro tipo de esquema de tratamiento. Por eso que estos niños generan infecciones desde muy pequeña edad y generan infecciones bronquiales desde muy corta edad. La mayoría de investigaciones se han asociado a este grupo, a bronquiectasia fibrosis quística. Menos mal, la fibrosis quística es una enfermedad no tan común en nuestra realidad, y acá lo que más vemos de lejos es bronquiectasias post secuela de infecciones. Acá vemos más bronquiectasia post secuela de tuberculosis, infecciones virales, etc. Pero de tuberculosis es quizás de lo más común. Entonces, que es una dilatación anormal y permanente e irreversible de los bronquios medianos pequeños. Que los bronquios, en vez de hacerse más delgados, crecen en una parte, se dilatan. Esto por la destrucción de musculatura lisa, cartilaginosa y tejido elástico. Entonces tenemos, el bronquio debería cada vez ser más delgado, ¿no? Pero en la bronquiectasia que tenemos, el bronquio se dilata y se genera una especie de alteración de la mucosa, del tejido muscular del que estamos hablando, y una dilatación. Es una dilatación del bronquio, como se ve acá. Hay diferentes tipos de bronquiectasias. Normalmente es así, las cilíndricas son como barriles, la varicosa son como dilataciones heterogéneas y la quística son más bien como burbujas adyacentes al bronquio. La causa se las que he mencionado, la cabeza, las infecciones, que no es en realidad, pero de la que hay más investigación y de la que hay más terapéutica es de la bronquiectasia fibrosis quística. Muchos de los esquemas de terapéutico que nosotros usamos es un símil de la bronquiectasia fibrosis quística. Se hacen investigaciones para la bronquiectasia fibrosis quística y estos medicamentos que se han descubierto para ese tipo de enfermedad, nosotros le damos a los otros tipos de bronquiectasias, que es no fibrosis quística como la secuela de infecciones. Entonces, las posinfecciones son las más frecuentes, las pérdidas cerebrales alérgicas, las inmunodeficiencias, enfermedades infecciosas, EPOC, como se asocia. Y la fibrosis quística también en un 4%. Pero a la cabeza son las infecciones. Ahora hay dos tipos de bronquiectasia, diseminada o localizada. Diseminada significa que está en varias partes del pulmón, o incluso en los dos pulmones. Diseminada puede estar en varias partes del pulmón, no está localizada. La mayoría puede ser asociado a infecciones virales, el gripe, el COVID también causó bastantes lesiones, el CIE, el estafilococo, tuberculosis también. En nuestra realidad, tuberculosis es de lo más común. Las secuelas de tuberculosis. Tenemos tanta tuberculosis y como hemos visto, la tuberculosis se cura en gran medida, lo vimos en la clase. Y los que viven, los que curan de tuberculosis, lógicamente van a tener sus secuelas. Y las secuelas son las que pueden controlar de manera larga. Coinfección con VIH. También hay mecanismos de defensa, por ejemplo en la fibrosis quística. Lógicamente hay alteración de defensa en la limpieza mucociliar y se infecta.
En la displisia social primaria, que a veces como síndrome cartagenera, que se asocia a bronquitis, fertilidad, sinusitis interna, alteración de los órganos del lado derecho o del izquierdo. O inmunodeficiencias congénitas también, como la deficiencia de hemoglobinina, hemoglobinuria. Y de causas no infecciosas también, la periculosis broncoalveolar, que también puede estar esas bronquitis diseminadas, inhalación de amoníaco, plasma intestinal también. Y estos ese tipo de síndrome que se asocian como el guión de líneas amarillas, de William Campbell o de Mobico, que se asocian muchas veces a esterilidad, desmectasias, que son síndromes que se asemejan bastante, tienen una técnica bastante semejante dentro de una ayuda. Y las localizadas a la cabeza siempre infecciones. O también obstrucciones bronquiales, en gente que se ha pillado, ha tenido un flujo un poco extraño, y de la zona distal que se infectó o tuvo obstrucción, puede tener erupción bronquitis. El síndrome de Sjögren también, o pulmonitis en la pared, también se asocia a una bronquitis localizada, o eso a veces se asocia a hipoclasia de arterias pulmonares. Y la clínica va a depender de la lesión. Si es una bronquitis pequeña, a veces tiene poca o nula clínica. Si es una bronquitis grande, ya puede tener bastante sintomatología. Y dentro de los síntomas más comunes es la tos crónica con expectoración. La expectoración es algo bastante común y es lo que más o menos nos va a definir la clínica del paciente. Si el paciente tiene tos con expectoración y qué tanto cambia con el tiempo, eso también puede tener cierta variabilidad en el tiempo. La noticia también se ve como alguna recurrencia y a veces en dedos, en palillos, talvor, también. Cuando el paciente, cuando tiene una bronquitis, nosotros en consulta sabemos, o el paciente sabe qué tanta tos y qué tanta expectoración tiene en su día a día. El paciente te dice, ¿sabe qué, doctor? Yo toso al día 10, 15 veces y más o menos expectoró 5 o 6 veces. Ese es su basal y ese es su normal para este paciente. Si este paciente un día va a consulta y dice, ¿sabe qué, doctor? Mi tos aumentó mucho, estoy tosiendo cada rato y estoy botando mucha más flema, ahí ha habido una descompensación, ha habido una alteración, probablemente esa bronquitis se ha descompensado por una infección y hay que dar un tratamiento específico. Es decir, que en bronquitis no siempre se trata al paciente que tiene síntomas, porque muchos síntomas pueden ser crónicos. Se trata cuando estos síntomas empeoran, cuando su basal deteriora, cuando la expectoración aumenta, la tos aumenta, la disnea aumenta. Bueno, los síntomas son los mismos que hemos visto en su momento. Lo más profundo es la tos, la expectoración productiva, la disnea y la fatiga en algunos casos. Y los síntomas similares, de ellos se talvor, algunos roncantes. La placa de toras es a veces de ayuda cuando son bronquitis ya bastante amplias, extensas, y que se puede observar de manera sencilla. Los síntomas pueden ser niveles hidroaéreos, cuando son bronquitis ya con cierto compromiso, secreción bastante importante, neurolondrina o redritrem o anillo de sello. Esto es mucho más sencillo verlo en una tomografía, que es ahora bastante ayuda para ver la localización, no solamente para ver la evidencia que tengo, no la bronquitis, sino también para en un futuro plantear un tratamiento quirúrgico. Cuando tú tienes una lesión localizada, como en el misotoma, por ejemplo, el misotoma hemos hablado que tiene un tratamiento quirúrgico. Ya está. ¿Ok? Igual molestias de bronquitis y el sangrado importante que causa muerte bastante alta en un misotoma. En una bronquitis es muy parecido. Si tienes una bronquitis única que da muchos síntomas, tos, expectoración, sangrado, el tratamiento sigue siendo quirúrgico, si no hay enfermedad localizada. El tratamiento es igual. Por eso la tomografía te ayuda tanto para planificar el tratamiento quirúrgico y también para ver otras enfermedades. Tiempo atrás se hacía broncografía. En la broncografía se le colocaba una sustancia de contraste inhalada al paciente y se tomaba una radiografía con esta sustancia de contraste. Y era una técnica bastante útil y que pintaba justamente así. Acá vemos los bronquios basales en buen calibre y los venos apicales con unas dilataciones físicas bastante extensas. Se dejó de usar hace ya buen tiempo porque la tomografía se hizo mucho más común y había gente que podía haber hecho la resonancia alérgica al contraste. Pero acá se ve de manera clara y cómo dibujaba la broncografía estas bronquitis claras. Y acá vemos la tomografía, que es lo que se usa. Pero acá tenemos una lesión retrohepática. Tenemos el hígado y atrás del hígado se ve algunas recoloraciones. El visualización de una placa de toras no se puede evidenciar, no se son lesiones basales y son posteriores, en cambio una tomografía se observa. Esta es el típico lesión en anillo
que tenemos en la parte redondeada es justamente el bronquio dilatado y lo que sería el aro, la joyita sería el vaso adyacente. Se ve, ¿no? El bronquio dilatado y el vaso, el bronquio dilatado y el vaso. Después de los neumáticos donde forma el anillo del neumático de... Sí, sí. Es así, es un anillo, es una palpitación. En general, tú cuando ves una dilatación que no sea una mula o una cavidad, es una palpitación. Pero es típico, si el anillo sí es típico. Igual el RL3, que se alcanza. El RL3 es un bronquio que tú justo toca el corte longitudinal y ves como ciertos tabiques, como si fuera un RL3 clásico. Dos paredes paralelas y pequeños tabiques intermedios, ¿no? Tú ves que el bronquio debe terminar acá, pero no se dilata. Y el calibre del bronquio que está casi pegada a la pared es casi el calibre del bronquio que nace. Y no debería ser así. Lo normal es que en la parte cercana al mediastino se puede evidenciar el bronquio. Conforme va llegando, uno va acercándose a la pared, no evidencia el bronquio, que es lo que se ve acá, ¿no? Acá vemos unos bronquios, pero acá no se observa. Así debe ser. Si son los bronquios distales, es una bronquiotasia. Igual acá se hace un poco también. Acá puede ser un típico. Y en pruebas funcionales da un patrón constructivo. Mucha gente, muchos de nosotros aprendemos lo que hace ese poco, por ejemplo. ¿Qué cultivar? Va a depender. Normalmente nosotros cuando hagamos un cultivo o pidamos una orden de cultivo, tenemos que poner una sospecha diagnóstica y qué germen queremos aislar. Porque no es lo mismo querer pseudomonas, hemófilos, neumococo, no es igual, es un cultivo diferente. Por eso cuando piden un cultivo, se pide cultivo, no sé, despunto, por sospecha de infección, no sé, con pseudomonas. Y eso va a ayudar al laboratorio para que tenga el medio cultivo adecuado para que tenga pseudomonas. Si queremos desarrollar influenza, colocamos. ¿Y qué deberíamos aislar? Lo más común en la comunidad. Tenemos que tener más o menos la estadística de la comunidad que es lo más frecuentemente se aísla y aislar eso con más frecuencia. El tratamiento hay varios tipos de tratamiento. Hay tratamiento de base, hidratación, fisioterapia, hay manera de mecanismos de drenaje. Las secreciones respiratorias tienen que ser eliminadas. Si hay secreción, tiene que ser eliminada. Si hay expectoración, tiene que ser eliminada. En general, si es una tos productiva, como hablamos en la primera clase, no se debe eliminar. No se debe. Una tos que genera expectoración no se debe eliminar. Se debe más bien facilitar que esa expectoración sea eliminada. Una tos seca, sí, una tos seca se puede cortar. Una tos productiva no, porque el cuerpo está justamente generando tos para eliminar algo. Se maneja de drenaje postural bronquiolatoria en algunos casos porque da, hemos repetido, patrones obstructivos y antibiótica terapia de acuerdo al cuadro, ¿no? Cuando se infecta o cuando la clínica varía. Nosotros tenemos pacientes con una clínica ya conocida, todos con expectoración de cierta cantidad y de cierto color. Cuando la cantidad de tos, la cantidad de expectoración y el color de la expectoración varía, estamos probablemente en una bronquiolitis compensada o infectada y hay que probablemente tener un tratamiento antibiótico en ese caso. Ahora, en bronquiolitis ya es una lesión crónica, es una lesión que va a permanecer con el paciente durante mucho tiempo. Y pasa que hay algunas bacterias que se acostumbran a vivir en ese espacio, en ese bronquio dilatado. Las pseudomonas son una de ellas. Por ejemplo, tienes una infección por pseudomonas, tienes un bronquio dilatado, vas a un hospital, a un lugar donde viene un paciente con pseudomonas, te contagia pseudomonas, tú con bronquiolitis coges la pseudomonas, te tomas un examen de esputo o una broncoscopia y sale pseudomonas por primera vez. Si sale pseudomonas por primera vez, hay que dar tratamiento antibiótico para intentar erradicar esa infección de raíz. ¿Para qué? Para que esta pseudomonas no se acostumbre a vivir ahí. Si no pasa que a veces tú no lo tratas o lo tratas de manera inadecuada, esta infección, esta primera infección mejora pero vuelve a afectarse en un segundo evento. Si el paciente se vuelve a infectar, se mejora, vuelve a infectarse en un tercer momento, se exacerba con infección por pseudomonas. Y pasa a veces que el paciente, cuando se infecta varias veces por pseudomonas, y la pseudomonas se acostumbra a vivir en esta bronquiolitis y lo coloniza de manera crónica. Y muchas veces sucede que siempre van a tener ya cultivo por pseudomonas positivo, es decir, que van a ser pacientes colonizados crónicas por pseudomonas. La pseudomonas se coloca porque es de los gérmenes que más viven en las bronquiolitis ya crónicas.
Y el tratamiento para esto varía. Hay un tratamiento para la fase aguda, para la primera infección, y hay un tratamiento para la fase crónica. El tratamiento para la fase aguda normalmente es con antibióticos sistémicos. El tratamiento para la fase crónica se ha asociado, se ha copiado muchas veces del manejo de bronquiectasia fibrosis quística que he mencionado, y es muchas veces con antibióticos inhalados. Tobramicina inhalado es de lo más común que se hace, pero hay muchos antibióticos que se inhalan o se nebulizan durante un montón de tiempo para tratar estos pacientes que tienen cultivos recurrentes positivos. Y muchas veces se trata con el antibiótico no para erradicar la infección, no para que la bacteria desaparezca, porque muchas veces no desaparece, sino se trata para que no genere una exacerbación del cuadro, para que no genere ese aumento de expectoración, este aumento de disnea, este aumento de fiebre, o sea, que no deteriore el paciente. Aún están infectados, que no cree una crisis de infección. No sé, ¿esto está claro? Si no, lo repito, no hay problema. ¿Sí? Con respecto a la crónica, podría repetirlo, ¿no? Sí, es decir, que hay pacientes que tienen bronquiectasia y se infectan por pseudomonas. Tienes tu primera infección, tu primer cultivo positivo, es tu primera infección. Debes erradicar en este primer cultivo con tratamiento antibiótico sistémico. Normalmente son con antibióticos orales o con apoyas, de acuerdo a antibiograma. Pero algunos pacientes se curan de este primer proceso y hacen un segundo o un tercer proceso. Y pasa que en muchas ocasiones, ya aunque tú le des antibióticos, nuevamente sistémicos, va a salir siempre un cultivo positivo. Van a ser pacientes que son colonizados de manera crónica. Siempre van a tener cultivo positivo para pseudomonas. En este tipo de pacientes el tratamiento cambia. El tratamiento muchas veces ya no es con antibióticos sistémicos, sino con antibióticos nebulizados o inhalados. Tobramicina es uno de los esquemas, aquí igual va a ser los esquemas en las siguientes diapositivas, pero van a ser con antibióticos muchas veces nebulizados, no para erradicar la pseudomonas, porque la pseudomonas ya vivió ahí y probablemente vive ahí siempre, sino es para que no haga crisis, no haga aumento de tos, aumento de expectoración, aumento de disnea, no sobrehemoquisis, que son motivos para que se hospitalice el paciente, ¿no? Es lo que dibuja la primera observación, primera infección, observación, segunda exacerbación y infección. Y la agudización es por la característica de esputo. Vemos el aumento de volumen, aumento de consistencia, aumento de purulencia o sangrado, ¿no? Y el aumento de estos son los que te diagnostican una exacerbación. Esto es importante saber. ¿Cuándo sabemos que una bronquitis está exacerbada? Cuando varía la característica de esputo, de subasar cuando aumenta. Si un paciente siempre expectora por 5 veces al día y siempre hace lo mismo, no es de una exacerbación, es subasal, es un normal para él. Y si se cansa, no sé, al caminar a 5 cuadras y siempre se cansa de caminar 5 cuadras, no va a ser una exacerbación. Y ya en vez de caminar 5, camina una cuadra y se cansa en casa, ahí está una exacerbación. El tratamiento es para la agudización, es esto. Va a variar también de acuerdo, porque normalmente cuando tú tienes estos pacientes, puedes o no tener antibiograma, pero muchas veces sí tienen antibiograma con estos pacientes. Y ahí vas a darle el tratamiento de acuerdo al germen que hay y al antibiograma que te va a salir. Pero normalmente para pseudomonas son quinolonas, aminoglucósidos, o imipenem, meropenem, para la influenza, esto es para la agudización. Para la colonización inicial, muchas veces quinolona se da también por varias semanas, pero para la infección crónica, se da muchas veces tobramicina inhalada, que es el tratamiento que más se está dando y que de los más tolerados también. Y van bastante bien los pacientes, pero el problema es el tiempo, muchas veces es indefinido el tiempo de tratamiento. Y cuando se dan los esquemas de antibióticos inhalados, normalmente se da un mes, se da, un mes se descansa, un mes se da, un mes se descansa, y así de manera larga. Pero ¿qué evitamos con eso? Normalmente decimos las exacerbaciones y las hospitalizaciones. Otro tipo de terapia, drenaje postural, respiración activa, palmoterapia, hidroterapia, respiración forzada. Yo siempre le digo a los pacientes, cuando tienen expectoración, tienen que procurar eliminarlo, pero no forzar la expectoración, no exigir la tos. Cuando uno exige la tos o exige la expectoración, más bien puede generar un sangrado y a la expectoración aumentar el muchísimo. A veces estamos aparte de tratamientos fluidificantes, digamos, acetilcisteína, que es de lo que más tenemos acá, a 600 cada 8 horas,
600 cada 12 horas, fluidificante, ¿no? Para que la efectuación salga más fácil, para que la tos no sea tan irritativa y no genere sangrado, que también en hemoptisis es un proceso bastante importante en nuestros pacientes. Y cuando son localizadas, quirúrgico. Cuando son localizadas se pueden operar cuando dan muchos sintomatologías. Ahora, si tienes una bronquiectasia muy pequeña, que no te da síntomas, no te genera tos, no te genera sangrado, no te genera hemoptisis, casi no tienes molestias, no habría que operar la mayoría, ¿no? Uno opera cuando algo te da molestia, cuando tienes un riesgo de algo de manera importante. Uno si tiene una secuela, no significa que se tenga que operar necesariamente, pero si esa secuela te cuenta mal, te genera tos, sangrados, hemoptisis, situaciones recurrentes, eso sí está mucho más claro en la información. Y bueno, va a depender del tamaño de la lesión, se quita un segmento, se quita un lóbulo, ¿no? A veces cuando las lesiones están en bases son complicadas. Cuando están en bases, muchas veces no se pueden dejar segmentos, sino que se saca todo el lóbulo. Y el lóbulo basal es bastante grande y se pierde bastante parénquima. Cuando las lesiones son apicales, a veces sí se puede aislar, o aunque se haga una lobectomía, el lóbulo superior es más pequeño por la forma de triángulo que tiene que hemos comentado antes. Y bueno, una complicación frecuente es una hemoptisis masiva, ¿no? Y en muchos casos o se opera de manera urgente o se emboliza. La embolización es como un cateterismo cardíaco cavernoso, es un cateterismo. Se hace un corte por ingles, se ingresa por arteria femoral, se sube hacia la vena aurícula izquierda, perfora por la aurícula derecha, se va hacia el pulmón y inoculan partículas de PVC. Primero llegan al pulmoncito y botan sustancia contraste y ven en qué zona como que genera un mapa o una nube, y en esa zona se genera una nube que es un flujo sanguíneo heterogéneo, ahí suelta sustancia de PVC, intentan bloquear justamente la zona de sangrado. Las embolizaciones tienen como principal complicación los SCVs, porque justo las partículas de PVC que liberan, muchas se pueden caer en el pulmón, pero algunas pueden trasladarse hasta la cabeza. Pero cuando no es eso, que es menos mal un poco frecuente, muchas veces sí mejoran las hemoptisis en pacientes que tienen lesiones localizadas. Cuando son lesiones dispersas, a veces se puede hacer que se hacen embolizaciones en varios tiempos. Se hace una broncoscopia inicial sin ponte lesión en derecha o en izquierda. Haces una broncoscopia inicial y ves dónde la tiene mayor sangrado. Si sangra más en derecho, de embolización para el derecho. Si haces la embolización en el derecho y ya no presenta sangrado, se acabó. Si el paciente vuelve a presentar sangrado, en un segundo tiempo se emboliza en el lado izquierdo. Y ha habido en los hospitales que la gente se emboliza en varias ocasiones por eso, porque en un primer evento no corrigió o cuando tienen lesiones difusas. Estamos hablando de bronquiectasias. Mi cetoma es diferente. Mi cetoma de embolización no es común. Mi cetoma de manejo es quirúrgico. Ya está. Entonces, estamos sintiendo la otra semana, la primera hora sería su evaluación y la segunda haríamos reunión de